En las primeras horas del amanecer del 23 de abril de 1944, cuando la niebla se arrastraba por los campos del norte de Francia como un manto denso y gris, una niña de 11 años llamada Colette Moreau despertó con un sobresalto. No fue un sonido lo que la sacó del sueño, sino algo que muy pocas personas en el mundo podrían comprender. Una vibración sutil que viajaba a través del suelo de madera de su habitación, atravesando las tablas viejas de la granja, donde vivía con su abuela. Colette había nacido sorda, en un mundo que nunca conocería a través del oído, pero que entendía de maneras que otros jamás imaginarían. Esa mañana, lo que sintió bajo sus pies descalzos no era el paso suave de los animales del establo, ni el viento golpeando contra las paredes de la casa. Era algo diferente, algo pesado y rítmico que hacía temblar imperceptiblemente el suelo. Era el avance constante de vehículos pesados, muchos vehículos, acercándose por el camino rural que bordeaba la propiedad. Si encuentras esta historia emocionante, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias increíbles basadas en hechos reales. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Colette se incorporó en su cama, colocando ambas manos sobre el piso de madera. Cerró los ojos, concentrándose completamente en las vibraciones. Su abuela, Marguerite, le había enseñado desde pequeña a confiar en sus otros sentidos, a leer el mundo a través del tacto, la vista y el olfato. Durante años, Colette había desarrollado una sensibilidad extraordinaria hacia las vibraciones. Podía distinguir el paso de una persona por su peso y ritmo. Sabía cuándo se acercaba una tormenta por cómo el aire presionaba contra su piel. Y había aprendido a identificar el tipo de vehículo que transitaba por las cercanías solo por la forma en que hacía temblar la tierra. Lo que sentía ahora era inconfundible. Camiones militares, probablemente más de 10, avanzando en formación por el viejo camino de tierra que conducía hacia el pueblo de Saint-Laurent, a solo 5 kilómetros de distancia. La región había estado ocupada por las fuerzas alemanas desde 1940, y aunque la vida continuaba con una aparente normalidad superficial, todos sabían que la guerra estaba presente en cada rincón. Los soldados alemanes patrullaban regularmente, requisaban alimentos y mantenían un control férreo sobre la población local. Pero en las últimas semanas algo había cambiado. Marguerite, quien ocasionalmente recibía visitas nocturnas de miembros de la resistencia francesa que utilizaban la granja como punto de paso, había mencionado con señas a Colette que los aliados estaban planeando algo grande. Aunque la niña no entendía completamente la magnitud de lo que significaba la palabra liberación, sabía que significaba esperanza, significaba que tal vez la vida pudiera volver a ser como antes de la guerra, como en las historias que su abuela le contaba sobre tiempos más felices. Colette corrió hacia la habitación de su abuela, golpeando suavemente la puerta antes de entrar. Marguerite, una mujer de 68 años, con el cabello completamente blanco recogido en un moño, ya estaba despierta, sentada en el borde de su cama. La anciana había aprendido a comunicarse con su nieta a través de un sistema de señas que habían desarrollado juntas a lo largo de los años, mucho antes de que Colette aprendiera el lenguaje de signos formal en la escuela para niños sordos de Ken, antes de que la guerra cerrara esa institución. Colette, con movimientos rápidos y urgentes, le indicó a su abuela lo que había sentido. Vehículos pesados, muchos, acercándose desde el este. Marguerite se levantó de inmediato, su rostro arrugado mostrando preocupación. Se acercó a la ventana y apartó ligeramente la cortina raída, mirando hacia el horizonte donde el cielo comenzaba a teñirse de un naranja pálido. La niebla era tan densa que apenas se podía ver más allá de los primeros árboles del huerto. Pero Marguerite confiaba plenamente en su nieta. Durante los 4 años de ocupación, Colette había advertido en múltiples ocasiones sobre patrullas alemanas que se acercaban, dándoles tiempo suficiente para esconder cualquier cosa que pudiera resultar sospechosa. Alimentos extra, literatura prohibida o incluso refugiados que pasaban una noche en el granero antes de continuar su camino hacia zonas más seguras. La anciana se volvió hacia Colette y le hizo una seña. ¿Cuántos? La niña cerró los ojos, recordando la intensidad de las vibraciones, y levantó ambas manos mostrando todos sus dedos. Luego volvió a mostrar 5 dedos más, 15, tal vez más. Marguerite palideció ligeramente. Una formación de ese tamaño no era una patrulla rutinaria. Algo estaba sucediendo. La mujer se vistió rápidamente y bajó las escaleras de madera que crujían bajo sus pies, seguida de cerca por Colette. En la cocina, encendió una pequeña lámpara de aceite y se acercó a un armario viejo que estaba junto a la despensa. Movió el mueble con esfuerzo, revelando una pequeña cavidad en la pared donde guardaba un transmisor de radio clandestino, uno de los secretos mejor guardados de la granja. 3 días antes, un hombre llamado François,
miembro activo de la Resistencia, había visitado la granja durante la noche. Le había explicado a Marguerite, mientras Colette observaba atentamente sus labios para entender la conversación, que los aliados estaban preparando una operación importante en la región. Un convoy británico y estadounidense, compuesto por vehículos de suministro y personal médico, debía pasar por el camino rural cerca de Saint-Laurent justo al amanecer del día 23 de abril. La misión era crucial. Transportaban medicamentos, sangre para transfusiones y equipo quirúrgico destinado a un hospital de campaña que se establecería más al norte, donde se esperaba un enfrentamiento importante con las fuerzas alemanas en los próximos días. François había dejado claro que el convoy debía pasar desapercibido, que cualquier intercepción alemana sería catastrófica, no solo para los suministros, sino para las vidas de docenas de soldados aliados que dependían de ese material para sobrevivir. Marguerite sacó el transmisor con manos temblorosas. Había usado ese aparato en contadas ocasiones, siempre con el temor constante de que los alemanes detectaran la señal. La ocupación había traído consigo detectores de radio cada vez más sofisticados, y ser descubierta con un transmisor significaba ejecución inmediata. No solo para ella, sino potencialmente para Colette también. Pero esto era diferente. Si lo que Colette había sentido eran tropas alemanas moviéndose hacia Saint-Laurent, el convoy aliado estaría marchando directamente hacia una emboscada. La anciana conectó el aparato, ajustó la frecuencia que François le había indicado y comenzó a transmitir en código Morse un mensaje breve pero desesperado. Peligro. Movimiento enemigo cerca de Saint-Laurent. Convoy en riesgo. Aborta en ruta. Mientras su abuela transmitía el mensaje, Colette salió de la casa y corrió hacia el pequeño montículo que había detrás del granero. Desde allí se podía ver, en días despejados, hasta el camino principal, pero la niebla era impenetrable esa mañana. Se arrodilló en el suelo húmedo y colocó sus manos sobre la tierra, cerrando nuevamente los ojos. Las vibraciones eran más fuertes ahora, más cercanas. Podía distinguir al menos dos patrones diferentes, los vehículos pesados que había sentido antes, y ahora también algo más ligero, pero más rápido. Motocicletas, quizás, avanzando en una formación de exploración. Su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. Aunque no podía escuchar el rugido de los motores, su cuerpo entero resonaba con el movimiento de esas máquinas de guerra acercándose. Regresó corriendo a la casa, donde Marguerite había terminado de transmitir el mensaje, y estaba escondiendo nuevamente el transmisor. La niña le indicó con señas que los vehículos estaban mucho más cerca ahora, tal vez a menos de 2 kilómetros. Margarita sintió gravemente y tomó una decisión que sabía era peligrosa pero necesaria. Le indicó a Colette que se quedara en la casa, que se escondiera en el sótano si era necesario, y luego salió hacia el camino. La anciana sabía que había una vieja torre de vigilancia abandonada, vestigio de alguna guerra anterior, situada en una colina entre la granja y Saint-Laurent. Si podía llegar allí y encender una señal de fuego, tal vez el convoy aliado, si es que ya estaba en la zona, pudiera verla y entender que algo andaba mal. Pero Colette no obedeció. No podía quedarse quieta mientras su abuela corría peligro. Esperó apenas un minuto después de que Marguerite saliera y luego la siguió, manteniéndose a una distancia prudente. La niebla era su aliada, ocultándola mientras avanzaba por el camino de tierra. Podía ver la silueta de su abuela adelante, moviéndose con una determinación que desafiaba su edad. Cuando llegaron cerca de la torre, Marguerite se detuvo abruptamente. Colette se ocultó detrás de un árbol y observó. Su abuela estaba mirando hacia el camino principal, y la expresión de su rostro había cambiado de determinación a horror absoluto. Siguiendo la dirección de la mirada de Marguerite, Colette distinguió entre la niebla las siluetas oscuras de varios vehículos militares alemanes estacionados en una formación defensiva a ambos lados del camino. Había soldados desplegados detrás de sacos de arena, ametralladoras montadas apuntando hacia el oeste, hacia la dirección por donde vendría el convoy aliado. Era una emboscada perfectamente preparada. Los alemanes sabían que el convoy pasaría por allí. De alguna manera, la información había sido filtrada o descubierta. Colette sintió un nudo en el estómago. Si el convoy aliado continuaba su ruta, sería masacrado antes de poder siquiera reaccionar. Marguerite retrocedió lentamente, intentando no ser vista. Pero su suerte se agotó cuando uno de los soldados alemanes giró en su dirección. El hombre gritó algo y otros 2 soldados comenzaron a correr hacia ella. La anciana intentó huir, pero sus piernas no respondían con la velocidad de su juventud. Colette, observando desde su escondite, sintió que el mundo se detenía. Vio a los soldados alcanzar a su abuela. Vio cómo la sujetaban por los brazos. Uno de ellos le gritaba preguntas en alemán, sacudiéndola. Marguerite negaba con la cabeza, fingiendo ser solo una campesina confundida que se había perdido en la niebla. La niña sabía que su abuela estaba en peligro mortal.
Pero también sabía que si salía de su escondite, ambas estarían perdidas. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar una solución. Entonces recordó algo que François había mencionado durante su visita. Había dicho que el convoy aliado tenía órdenes estrictas de mantener silencio de radio hasta que llegaran a su destino para evitar ser detectados. Eso significaba que incluso si el mensaje de Marguerite había sido recibido, tal vez no habían podido responder o cambiar su ruta a tiempo. El convoy podría estar acercándose en ese mismo momento, completamente ajeno al peligro que los esperaba. Colette miró alrededor desesperadamente, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar. Sus ojos se posaron en la vieja torre de vigilancia. Era una estructura de piedra, parcialmente derrumbada, pero su parte superior aún se alzaba a unos 8 o 9 metros de altura. Si pudiera subir allí, si pudiera hacer algo visible, tal vez el convoy lo vería antes de entrar en la zona de muerte. ¿Pero qué? No tenía nada para encender fuego, y aunque lo tuviera, el humo en esta niebla sería invisible desde la distancia. Entonces lo sintió nuevamente. Vibraciones, pero estas venían de la dirección opuesta. El convoy aliado. Estaba cerca, muy cerca. Por el patrón de las vibraciones, Colette calculó que estarían llegando a la zona de emboscada en menos de 10 minutos. No había tiempo para indecisiones. La niña salió corriendo de su escondite, no hacia los alemanes donde tenían a su abuela, sino hacia el lado opuesto, hacia donde sabía que vendría el convoy. Corrió más rápido de lo que nunca había corrido en su vida, atravesando campos, saltando sobre zanjas, ignorando las ramas que arañaban su rostro y sus brazos. La niebla comenzaba a disiparse ligeramente con el calor del sol naciente, lo que significaba que la visibilidad mejoraría pronto, pero también que ella sería más visible. Después de lo que le pareció una eternidad, pero que en realidad fueron apenas 5 minutos, vio las primeras siluetas de los vehículos aliados emergiendo de la niebla. Eran camiones estadounidenses, pintados con los colores verde oliva característicos, avanzando en una fila ordenada. Al frente del convoy, en una motocicleta con sidecar, iban 2 soldados británicos de reconocimiento. Colette se plantó en medio del camino, agitando los brazos desesperadamente. El motorista la vio y frenó bruscamente, derrapando sobre la tierra húmeda. El hombre se quitó las gafas protectoras y le gritó algo en inglés, pero por supuesto Colette no podía escucharlo. El soldado se bajó de la motocicleta y se acercó a ella, visiblemente molesto por la interrupción. Detrás de él, la columna de vehículos se detuvo, y varios soldados bajaron para ver qué estaba pasando. Colette, con lágrimas corriendo por sus mejillas, intentaba explicar mediante gestos frenéticos: peligro adelante, soldados alemanes, emboscada. Un oficial estadounidense, un capitán de unos 30 años con el rostro curtido por la guerra, se acercó al grupo. Observó a Colette con una mezcla de confusión y preocupación. La niña estaba cubierta de barro, arañazos sangrantes cruzaban sus brazos, y su vestido estaba desgarrado en varios lugares, pero era la intensidad en sus ojos lo que más la impactó. Había algo en la forma en que ella gesticulaba, en la desesperación de sus movimientos, que le decía que esto no era una niña asustada huyendo de algo trivial. Esto era una advertencia real. El capitán se arrodilló frente a Colette y habló despacio, articulando claramente cada palabra, aunque sospechaba que ella no podía escucharlo. Pero Colette leyó sus labios. ¿Qué pasa? ¿Dónde? La niña tomó la mano del oficial y la colocó sobre el suelo. Luego señaló hacia adelante, hacia donde estaba la emboscada, e hizo el gesto de una ametralladora disparando. El capitán entendió parcialmente. Se volvió hacia sus hombres y ordenó algo. 2 soldados corrieron hacia adelante en misión de reconocimiento, manteniéndose fuera del camino, usando la vegetación como cobertura. Pasaron 15 minutos de tensión insoportable. Colette permanecía junto al capitán, quien había colocado su mano sobre su hombro en un gesto tranquilizador. Finalmente, los exploradores regresaron corriendo, sus rostros pálidos. Le reportaron al capitán que efectivamente había una emboscada alemana preparada a menos de 1 kilómetro adelante, con al menos 20 soldados y 3 ametralladoras MG-42 posicionadas estratégicamente. Si el convoy hubiera continuado por ese camino, habría sido aniquilado en cuestión de minutos. El capitán miró a Colette con una expresión de profundo respeto y gratitud. La niña acababa de salvar las vidas de todos los hombres bajo su mando, pero ella no parecía aliviada. Tiraba de la manga del oficial, señalando nuevamente hacia dónde estaba la emboscada, haciendo gestos que representaban a una persona mayor, su abuela. El capitán entendió. No solo les había advertido sobre la emboscada, sino que alguien importante para ella estaba allí, probablemente capturada por los alemanes. El oficial reunió rápidamente a sus comandantes. Tenían una decisión que tomar. Podían retroceder, buscar una ruta alternativa,
completar su misión de entrega de suministros, o podían intentar un rescate, lo cual significaba entrar en combate, arriesgar el convoy y los suministros médicos cruciales que transportaban. Pero mientras deliberaban, uno de los soldados, un sargento de unos 40 años que Colette había notado que la observaba con especial atención, habló. En un inglés con acento francés, traducido para que Colette pudiera entender mediante gestos, explicó que él también era de la región, que su propia familia había sufrido bajo la ocupación. Argumentó que no podían simplemente abandonar a una civil que claramente había arriesgado su vida para salvarlos a ellos. El capitán consideró las palabras del sargento, luego miró a los rostros de sus hombres, vio determinación en ellos, asintió lentamente y comenzó a dar órdenes. Dividirían sus fuerzas. La mayor parte del convoy retrocedería y tomaría una ruta alternativa que los exploradores habían identificado. Pero un grupo de ataque, compuesto por los soldados más experimentados, flanquearía la posición alemana e intentaría crear una distracción suficiente para rescatar a la civil capturada. Era arriesgado, pero factible. Durante los siguientes 20 minutos, Colette observó fascinada cómo los soldados aliados se preparaban. Se movían con una eficiencia silenciosa que hablaba de meses o años de experiencia en combate. El sargento francés se quedó con ella, explicándole mediante señas y dibujos en el suelo qué estaban planeando. Colette, a su vez, les mostró mediante dibujos la disposición exacta de los soldados alemanes según lo que había podido observar. Su memoria visual era extraordinaria, y los soldados aliados quedaron impresionados por el nivel de detalle que podía proporcionar. Cuando el sol finalmente rompió a través de la niebla, el ataque comenzó. Colette permaneció en la parte trasera con el convoy, como le habían ordenado, pero desde su posición elevada en una pequeña colina podía ver parte de lo que estaba sucediendo. Vio el destello de las explosiones, aunque no podía escuchar las detonaciones. Vio soldados moviéndose entre los árboles, figuras pequeñas desde la distancia, pero cada una representando una vida, una historia, un futuro incierto. El combate duró menos de 15 minutos, aunque para Colette cada segundo se estiró como una eternidad. Finalmente, vio a un grupo de soldados aliados retirándose de la zona de combate, y con ellos una figura que reconoció inmediatamente: Marguerite. Su abuela estaba siendo ayudada por 2 soldados, caminaba con dificultad, pero estaba viva. Colette quiso correr hacia ella, pero el sargento francés la detuvo suavemente, señalando que debían esperar hasta que fuera completamente seguro. Cuando finalmente se reunieron, abuela y nieta se abrazaron con una intensidad que hablaba de todo el miedo, el amor y el alivio que las palabras nunca podrían expresar completamente. Marguerite tenía un corte en la frente y un ojo comenzaba a hincharse por un golpe que había recibido durante su captura, pero aparte de eso, estaba ilesa. A través del sargento francés, que servía como intérprete, el capitán estadounidense les explicó que el convoy había logrado eliminar la posición alemana de emboscada. Varios soldados enemigos habían sido capturados, otros habían huido, y lamentablemente algunos habían muerto en el enfrentamiento. Pero lo más importante era que el convoy podía ahora continuar su misión, y los suministros médicos llegarían a tiempo para salvar muchas vidas en los días venideros. El capitán se arrodilló frente a Colette, y a través del sargento le dijo que ella era una de las personas más valientes que había conocido en toda la guerra. Le explicó que muchos soldados adultos y entrenados habían congelado en momentos de peligro, pero ella, una niña de 11 años, había mantenido la calma, había tomado decisiones correctas bajo presión extrema y había actuado con un coraje que salvaría decenas, quizás cientos de vidas. Le dijo que su historia sería reportada a los comandantes superiores y que aunque la naturaleza secreta de la operación significaba que no podría ser públicamente reconocida de inmediato, su nombre sería recordado. Uno de los soldados británicos, un joven teniente que no tendría más de 23 años, se acercó y le ofreció a Colette su insignia de regimiento. Era una tradición entre algunos soldados aliados, un gesto de máximo respeto y camaradería. La niña aceptó el regalo con manos temblorosas, sosteniendo el pequeño emblema metálico como si fuera el objeto más precioso del mundo. Marguerite, observando la escena, sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. En un mundo destrozado por la guerra, donde la humanidad parecía a veces haber desaparecido completamente, este momento de conexión entre una niña sorda francesa y soldados de tierras lejanas representaba algo hermoso, algo que valía la pena proteger. El convoy permaneció cerca de la granja durante el resto del día, utilizándola como punto temporal de reagrupamiento mientras coordinaban su nueva ruta. Los soldados compartieron sus raciones con Marguerite y Colette, y por primera vez en 4 años, la mesa de la cocina de la granja se llenó de conversación y risas.
Aunque Colette no podía escuchar las voces, podía sentir las vibraciones de las risas a través de la mesa de madera, y eso le bastaba. Observaba los rostros de estos hombres jóvenes, algunos no mucho mayores que adolescentes, otros ya marcados por años de combate, y entendía que cada uno de ellos llevaba sus propias historias de pérdida, esperanza y sacrificio. El sargento francés, cuyo nombre era Marcel, pasó varias horas conversando con Marguerite y Colette. Les contó que su propia familia había sido separada por la guerra, que no sabía si sus padres aún vivían en la región de Normandía. Les habló de su esperanza de que la liberación estuviera cerca, que los sacrificios de estos años finalmente trajeran la paz y la libertad que tanto anhelaban. Marguerite, a su vez, compartió las historias de cómo habían sobrevivido estos años de ocupación, las pequeñas resistencias diarias, los momentos de terror cuando las patrullas alemanas requisaban la casa, las noches frías sin suficiente calefacción o comida. Cuando llegó el momento de que el convoy partiera, al caer la tarde, las despedidas fueron emotivas. El capitán estadounidense le dio a Marguerite un documento escrito en inglés y francés, certificando que ellas habían prestado asistencia vital a las fuerzas aliadas y recomendando que fueran protegidas y asistidas por cualquier unidad aliada que pudiera encontrarlas en el futuro. Era un salvoconducto y potencialmente algo mucho más valioso, un reconocimiento oficial de su contribución a la guerra. Los vehículos comenzaron a partir uno por uno, levantando nubes de polvo en el camino. Colette y Marguerite permanecieron en el portal de su casa, observando hasta que el último vehículo desapareció en la distancia. Esa noche, mientras se sentaban juntas en la cocina, la anciana le contó a su nieta mediante señas que lo que había hecho ese día era extraordinario, pero también le recordó que debían ser muy cuidadosas en las próximas semanas. Los alemanes estarían buscando a quienes les habían advertido a los aliados sobre la emboscada, y cualquier sospecha podría ser fatal. Los días siguientes fueron de tensión constante. Hubo movimiento inusual de tropas alemanas en la región, patrullas más frecuentes, interrogatorios de civiles. Marguerite y Colette mantuvieron sus rutinas normales, trabajando en la granja, evitando cualquier comportamiento que pudiera llamar la atención. Pero internamente, ambas sabían que algo fundamental había cambiado. Habían cruzado una línea, habían tomado acción directa contra la ocupación y no había vuelta atrás. 3 semanas después, el 6 de junio de 1944, llegaron noticias que se esparcieron como fuego por toda Francia. Los aliados habían desembarcado en Normandía. La liberación había comenzado. En los meses siguientes, a medida que las fuerzas aliadas avanzaban a través de Francia, Marguerite y Colette presenciaron el fin de la ocupación alemana. Hubo más combates, más muerte y destrucción, pero también había esperanza, una luz al final de un túnel muy oscuro que había durado 4 largos años. En agosto, cuando las tropas aliadas liberaron finalmente su región, entre los soldados que llegaron estaba Marcel, el sargento francés. Había sobrevivido a los meses de combate intenso y había hecho un esfuerzo especial por buscar la granja donde había conocido a la valiente niña que había salvado a su convoy. Traía consigo noticias. El capitán estadounidense había mantenido su promesa, y la historia de Colette había sido reportada a través de los canales apropiados, aunque los detalles específicos permanecerían clasificados durante años por razones de seguridad militar. Su nombre había sido anotado en los registros oficiales. Marcel también traía un regalo, una pequeña medalla no oficial que los hombres de su unidad habían mandado hacer en un taller de uno de los pueblos liberados. Era simple, hecha de metal reciclado, pero tenía grabadas las palabras «a la niña que sintió la tormenta llegar», en francés e inglés. No era un reconocimiento militar oficial, pero para los soldados que habían estado allí ese día representaba algo mucho más significativo. Un agradecimiento sincero de hombres que sabían que estaban vivos gracias al coraje de una niña de 11 años. Los años de posguerra trajeron desafíos nuevos pero diferentes. La reconstrucción de Francia fue lenta y difícil. Marguerite envejeció, pero vivió lo suficiente para ver a su nieta crecer y convertirse en una joven notable. Colette eventualmente asistió a una escuela especializada para niños sordos en París, donde no solo recibió educación formal, sino que también se convirtió en defensora de los derechos de las personas con discapacidad. Su experiencia durante la guerra le había enseñado que las limitaciones físicas no definían lo que una persona podía lograr, y dedicó su vida a difundir ese mensaje. En 1958, 14 años después de los eventos de aquel amanecer neblinoso, Colette fue contactada por un historiador militar británico que estaba investigando operaciones encubiertas durante la guerra. Los archivos militares habían sido parcialmente desclasificados y él había encontrado referencias al incidente del convoy, salvado por una civil francesa. Después de meses de investigación,
Había logrado rastrear la historia hasta ella. Le pidió permiso para incluir su historia en un libro que estaba escribiendo sobre actos de heroísmo civil durante la ocupación. Colette, ahora una mujer de 25 años, aceptó con la condición de que cualquier atención o reconocimiento también destacara las contribuciones de su abuela, quien había fallecido 2 años antes, y de los innumerables otros miembros de la resistencia francesa que habían arriesgado sus vidas diariamente. Cuando el libro fue finalmente publicado en 1960, la niña sorda que sintió vibraciones en el suelo se convirtió en uno de los capítulos más conmovedores y ampliamente citados. Décadas después, en 1990, cuando Colette tenía 57 años, el gobierno francés finalmente la reconoció oficialmente con la Medalla de la Resistencia. La ceremonia se llevó a cabo en París, y entre los asistentes había varios veteranos estadounidenses y británicos que habían estado en ese convoy. Algunos eran hombres ancianos ahora, encorvados por el peso de los años, pero sus ojos se iluminaban al hablar de aquella mañana cuando una niña apareció de la niebla y salvó sus vidas. Durante la ceremonia, Colette dio un breve discurso en lenguaje de señas que fue traducido simultáneamente. Habló sobre cómo la guerra le había enseñado que la verdadera discapacidad no estaba en no poder escuchar o ver o caminar, sino en no poder sentir empatía, en no poder actuar cuando otros necesitaban ayuda. Habló sobre su abuela, sobre François y los otros miembros de la resistencia que nunca recibieron reconocimiento, sobre los soldados aliados que habían luchado por la libertad de un país que no era el suyo. Y habló sobre esperanza, sobre cómo incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, siempre había personas dispuestas a arriesgar todo por hacer lo correcto. Al final de la ceremonia, un hombre muy anciano se acercó a ella. Era el capitán estadounidense, ahora retirado, que había comandado ese convoy hacía 46 años. Había viajado desde California específicamente para estar presente en ese día. A través de un intérprete de lenguaje de señas, le dijo a Colette que no había pasado un solo día en todos esos años sin pensar en ella, sin agradecer mentalmente a la valiente niña francesa que le había dado la oportunidad de tener una vida después de la guerra, de casarse, de tener hijos y nietos, de ver el mundo en paz. Se abrazaron, 2 personas unidas por un momento de extraordinario coraje compartido décadas atrás, y en ese abrazo había todo el peso de la historia, de la guerra y la paz, del sacrificio y la gratitud, de la oscuridad y la luz que define la experiencia humana. Alrededor de ellos, otros veteranos y sus familias observaban en silencio, muchos con lágrimas en los ojos, comprendiendo que estaban presenciando algo profundamente significativo, la conexión duradera entre 2 almas que se habían encontrado en el peor momento de la historia y habían sacado lo mejor de sí mismas. Colette Moreau vivió hasta los 83 años, falleciendo pacíficamente en el año 2016. En su funeral asistieron no solo sus familiares y amigos, sino también representantes de las Fuerzas Armadas francesas, británicas y estadounidenses. Fue enterrada en el pequeño cementerio cerca de la granja donde había crecido, junto a su abuela Marguerite. En su lápida, además de su nombre y fechas, hay una inscripción simple. Ella sintió lo que otros no podían escuchar, y con su coraje salvó vidas. Y debajo, las palabras que los soldados habían grabado en aquella medalla improvisada tantos años atrás, la niña que sintió la tormenta llegar. Su historia se enseña ahora en escuelas francesas como ejemplo de heroísmo civil durante la guerra, y particularmente en instituciones para niños con discapacidad, como evidencia de que las limitaciones físicas nunca deben definir el potencial de una persona. La vieja granja donde vivió fue preservada y convertida en un pequeño museo dedicado no solo a ella, sino a todas las personas comunes que realizaron actos extraordinarios durante la ocupación. En las paredes del museo cuelgan fotografías. Colette de niña, seria y determinada. Marguerite en sus años de anciana, con ojos que habían visto demasiado sufrimiento pero que nunca perdieron la bondad. El capitán estadounidense y sus hombres posando junto a sus vehículos. Marcel, el sargento francés, reunido con su familia después de la guerra. Y en una vitrina de vidrio, cuidadosamente preservados, están los objetos que cuentan la historia. La insignia británica que le dieron a Colette, la medalla improvisada hecha por los soldados, el documento firmado por el capitán y un pequeño fragmento del vestido desgarrado que llevaba aquel día, manchado de barro y sangre de los arañazos que sufrió en su carrera desesperada para advertir al convoy. Cada año, en abril 23, el aniversario de aquel día decisivo, se realiza una ceremonia conmemorativa en la granja. Asisten veteranos si aún quedan con vida, sus descendientes, estudiantes, historiadores y personas de la comunidad local.
Se cuenta la historia nuevamente, se colocan flores, y por unos momentos todos los presentes reflexionan sobre lo que significó ese acto de coraje y sobre las miles de historias similares de personas comunes que se volvieron extraordinarias cuando la historia las llamó. La historia de Colette Moreau nos recuerda que el heroísmo no siempre llega con uniformes o medallas oficiales, que no requiere de habilidades sobrehumanas o fuerzas especiales. A veces, el heroísmo es simplemente una niña que confía en sus sentidos, que se niega a quedarse quieta cuando sabe que otros están en peligro, que corre hacia el peligro en lugar de alejarse de él porque en su corazón comprende una verdad fundamental, que estamos todos conectados, que el sufrimiento de otros es nuestro sufrimiento, que su salvación es nuestra salvación. En un mundo que aún enfrenta conflictos, divisiones y sufrimiento, la historia de aquella mañana de abril de 1944 sigue siendo relevante. Nos enseña que incluso en los tiempos más oscuros, cuando el mal parece triunfar, hay personas dispuestas a hacer lo correcto sin importar el costo personal. Nos muestra que la comunicación trasciende las palabras, que la compasión no necesita idioma y que el coraje puede manifestarse en las formas más inesperadas. La niña sorda que sintió las vibraciones en el suelo y salvó un convoy aliado al amanecer nos dejó un legado que va mucho más allá de aquel acto específico de heroísmo. Nos dejó un ejemplo de cómo vivir con dignidad, propósito y una determinación inquebrantable de hacer del mundo un lugar mejor, una vibración a la vez,